Bienvenidos de nuevo a ACTV Principado, a Jaque Continuo, programa número 40, último de esta temporada. Nos vamos de vacaciones hasta septiembre y hoy tenemos un programa especialmente denso. Se están jugando un montón de torneos, se han disputado también el fin de semana, se jugarán el próximo fin de durante todo el verano y además tendremos la entrevista con una de las personas más polifacéticas del ajedrez asturiano, porque ha hecho de todo. Hoy con su figura de jugador, vamos a hablar de su figura como jugador, Enrique Iglesias. Empezamos en Albacete, donde se disputaron los campeonatos de España de selecciones autonómicas sub-14 y sub-16. Una auténtica lástima, este año no pudimos conseguir la medalla. Sub-16 llegó con opciones matemáticas a la última ronda, pero con su derrota acabó en 9ª posición, y el sub-14, que estuvo todo el tiempo en puestos de honor, en puesto de medalla, derrota ante Cantabria el último día y nos quedamos quintos por desempates. Muy difícil hacer medalla, pero aún así muy buena actuación de nuestras jóvenes promesas. Vamos a ver un vídeo del torneo y vamos a disfrutar de los chavales como equipo. Holding me back, gravity's holding me back. I want you to hold that palm in your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say, and everything gets in the way. Seems you cannot be with us, and I'm the one who will stay. Oh, in this world, it's just us. You know it's not the same as it was. In this world, it's just us. It's not the same as it was, as it was, as it was. You know it's not the same as it was, as it was, as it was. You know it's not the same as it was, as it was, as it was. You know it's not the same as it was, as it was, as it was. It's not the same. Answer the phone. Harry, you're no good alone. Why are you sitting at home on the floor? What kind of pills do you want? Ringing the bell, and nobody's coming to help. Your daddy lives with himself. He just wants to know that you're well. Oh, in this world, it's just us. You know it's not the same as it was. In this world. Y este sábado en Canero, cerca de Luarca, el Club de Ajedrez Valdesba celebraba, o sigue celebrando, su 30 aniversario con el memorial Norberto Vidal. Se jugó un torneo social del Valdesba, lo llamamos, o torneo Hostal Canero, y la victoria fue para Manuel Alejandro Cuevas, jugador de grado, pero actualmente en el equipo Valdesba. 6 puntos de 7 posibles, los mismos que consiguió Jesús Martínez. Tercer puesto para Santiago Bertol con 5 de 7. Y en Gijón el sábado también se disputó un simpático torneo que se jugaba en una cafetería, en el bar Tótem de Gijón. Simpático por la modalidad, es un torneo entre parejas, no pueden hablar entre sí los jugadores y cada uno hace una jugada. Un torneo amistoso, indudablemente, lo importante era pasarlo bien. La victoria para la pareja Jonás Prado, Miguel Ángel Ballina, ex compañeros en el Pablo Morán, ahora Jonás juega en el Antonio Rico. El segundo puesto para la pareja Paula Martínez, Jorge Santos. Y vemos un vídeo del torneo.
finde, durante el viernes y el sábado, también se celebró un torneo muy tradicional, el Escolar de Oviedo. 29 ediciones ya ininterrumpidas de este torneo que ha ganado gente tan importante como puede ser pues, David Recuero, Marcos Llaneza, Lucía Fidalgo, etcétera, etcétera. Poner el nombre en este palmarés realmente es difícil y quiere decir que eres un muy buen jugador. Un torneo sub-16 que tiene el honor de poner en su palmarés a Timofey Denchenko, un jugador de solo 7 años que aún así se impuso con 8 puntos en 8 partidas. Segundo lugar para Iván de Martín con 7 de 8, tercero para Ángel Álvarez Mesa con 6 y vemos un vídeo de los chavales jugando y disfrutando del torneo. Los jugadores asturianos pues siguen cruzando fronteras, en esta ocasión en Burgos. Torneo para Elo menos de 1700, victoria para el obetense Lucas Arce con 6 de 7. Enhorabuena Lucas, seguro que es la primera victoria de muchas otras más. Y mientras tanto, la actualidad esta semana pasa por el Open del Gijón 64, el torneo que se está disputando en La Boroña, un certamen internacional con un montón de grandes maestros y maestros internacionales y, como decimos, se está jugando ahora. Invitar a cualquier aficionado a acercarse al Hotel La Boroña, cerca de Gijón, para poder ver este torneo internacional con jugadores como Strikovic, Marcelo Panelo, Daniel Cámpora, junto a muchos de los más fuertes jugadores locales. Un torneo del que tendremos que hablar después del verano, junto con otros, que pertenece al circuito de la FAPA, el circuito del ajedrez Astur, y del que vamos a ver unas imágenes de las primeras rondas. Y para la agenda de este verano os recomendamos, como siempre, ir a la página de la Federación Asturiana de Ajedrez, ajedrezastur.es,
donde podréis ver todos los torneos que hay, que son muchísimos. Para empezar, se está jugando en Salobreña el Campeonato de España Sub-8. Esto va a ser la constante de todo julio. Después del Sub-8, el Sub-10, el Sub-12, el Sub-14, el Sub-16 hasta el Sub-18, con representación asturiana en todos ellos. En estos momentos, como decimos, empezó el Sub-8 con 2 representantes asturianos, Samuel Ortiz, el gijonés, actual campeón de Asturias Sub-8, y el joven ruso Timofey Denchenko. Están jugando en Salobreña, les deseamos toda la suerte, la misma que les deseamos a los que disputen luego el resto de categorías. En Asturias tenemos este domingo el Open de Llanes, el segundo memorial Miguel Ángel Armas, animar por supuesto a todo el mundo a acercarse a la bella villa de Llanes y disfrutar de este torneo de ajedrez dedicado, como decimos, a Miguel Ángel Armas, alma mater del Club Torre de Llanes. La semana que viene tenemos también otra cita que ya es tradicional en el panorama asturiano, el Open de Colunga. Eso será el sábado 9, organizado por el Oviedo 93, club que también este año cumple 30 años. Os esperamos a todos, os veremos en Llanes, en Colunga y en el resto de torneos del verano, que incluirá Ribadesella, el Open Internacional de Oviedo, el Open Internacional del Grupo Covadonga y muchos otros más. Vamos a la publicidad antes de pasar con la entrevista con Enrique Iglesias. En la entrevista de hoy tenemos quizás una de las personalidades más polifacéticas del ajedrez asturiano, porque él, aparte de jugador, ha sido organizador, ha sido periodista, ha sido empresario, ha sido árbitro, todo esto y mucho más. Y por fin hemos conseguido traerle aquí porque por trabajo no ha podido venir antes. Enrique Iglesias, bienvenido a Jaque Continuo. Muchas gracias por la presentación. Cerramos, no, se me han olvidado cosas como profesor, por ejemplo, y seguro que alguna más. Que es de lo que vivo, ya hace muchos años, sí, sí. Ahora sí. Sí, durante el curso es difícil. Bueno, mira que lo intentamos y tal, y cuando habíamos encontrado una fecha resulta que no tenía voz y estaba mal. Bueno, ahora ya, Cierto. Ahora ya procedemos, porque ahora ya acabó el curso y estamos más relajaditos. Pues eres el cierre de temporada de Jaque Continuo. Porque nos vamos de vacaciones. Pues muy bien, hombre, hay que descansar de vez en cuando. Eso está hay bien. que hacerlo. Vamos a ver, demasiadas facetas para hacer una entrevista, así que yo quería centrarme primero en la de jugador, porque tú, aunque ahora te conocen bastante más por ser periodista en el comercio y no juegas demasiados torneos. Nada, muy poco. Exactamente. Estoy mayor. Bueno, yo creo que te puedes animar todavía. Queremos centrarnos en la faceta como jugador del Grupo Covadonga en la época dorada del Grupo Covadonga. Esto es, sí, sí, sí. Fue una época fantástica. Nunca pensamos, ninguno de los que estábamos allí, que podíamos llegar a jugar en División de Honor. Aquí era una 3 o 4 años seguidos. Sí, varios años, no recuerdo cuántos, 4 o 5, y no nos descendieron nunca. Sí. Eso fue una maravilla. Pero claro, nosotros aquí lo veíamos, bueno, nosotros aquella gente que jugaba allí... Profesionales. Claro, eran todos profesionales. El único equipo no profesional éramos nosotros, que además no teníamos ruso, como ahora que todo el mundo ficha, el nuestro ruso era un berciano, Juan Antonio Corral, que era una maravilla de jugador, ¿no? Y era el que defendía el primer tablero. Pero nunca pensamos que podíamos llegar allí, porque claro, esa gente era lo que nosotros estudiábamos por Jaque, el 8x8, que era de revistas de entonces. ¿Cómo vamos a jugar aquí? Sí, con Romero, con Orestes... Claro, es que era imposible. Pero bueno, empezamos a salir a jugar torneos. Éramos todos universitarios y entonces, bueno, acabamos los exámenes en junio, cogíamos el coche, íbamos a jugar un torneo o dos, depende de donde diese el dinerín. Y claro, y jugabas con algún maestro, algún gran maestro y dices, bueno,
Puedo competir. Puedo competir, exactamente, ¿no? Oye, tienen 16 piezas igual que nosotros. Entonces, si nos los vemos muy mal, podemos puntuar. Y empezamos a estudiar. Había muy buen ambiente allí y era otra época donde íbamos mucho al club, el de Indurra, que era un macroclub, por decirlo de alguna manera, el Ateneo Jovellanos, que desapareció, una lástima porque estaba justo en el centro de Gijón y todo el día había partidas allí. Y entonces empezamos a estudiar ajedrez. ¿Juntos? Sí, sí. Empezamos a estudiar ajedrez. Mira, por ejemplo, esto, yo jugaba el gambito de dama y corral también. Entonces yo jugaba el gambito de dama con corral y íbamos preparando partidas. Oye, Karpov, que hablábamos antes, vamos a ver este Karpov porque no juega mal. ¿Cómo lo hace? Y tal, y empezábamos a mirar, oye, pues esta línea, esta partida, el Informator, que era lo que había. Entonces no había No había internet, ni ordenadores, ni nada. Ni internet ni nada, era a huevo, ¿no? Entonces comprábamos la enciclopedia, comprábamos tal, miramos partidas, íbamos preparando, carpetines aparte. Oye, pues este juega esto, vamos a tener este, y preparamos un poco de laboratorio. Claro, cuando llegamos a jugar en segunda, resulta que clasificamos y al año siguiente jugamos el segunda nacional, que era, bueno, el primera, que era, los dos primeros ascendían a división de honor. Claro, nosotros estábamos en la misma sala con un montón de gente que aquello era la pena, ¿no? Larsen, grandes maestros por allí, aquí nos van a dar como pal pelo. Bueno, el pelo... Sí, os dieron, pal pelo nos de aquello tenía el pelo y tal. Bueno, el caso es que jugamos bien y subimos. Y al año siguiente, yo creo que engordamos todos 4 o 5 kilos, porque vamos a jugar entre los grandes. Bueno, nos van a abrazar. Claro, todos los equipos tenían, los dos primeros, pues eran 2 grandes maestros, habitualmente, y luego 2 MIs, o un MI y uno muy fuerte, o algo así, ¿no? De aquella mandaba mucho el Vulcá, que debió ganar en 10 años 7 o algo así, que eran Oreste Rodríguez y Bellón, un año jugaba uno y otro, pues bueno, eran gente de 2,480, 2,490, de entonces. Sí. De entonces, porque durante la pandemia alguien me dijo, bueno, eso puede haber 40 o 50 puntos de diferencia. No, cuidado, hay más. hay entre 140 y 150 puntos de diferencia. Cogí los 50 primeros del ranking de 1975, 85, 95, 2005 y tal. Y cogí los 50 primeros, hice las divisiones y tal, entre 140 y 150 puntos. Quiere decir que entonces un tío de 2.500, aquí había muy pocos. Sí. Estaba Manolo Rivas, que tenía 2.525, Chelu Fernández, el vasco. Bueno, Chelu que igual tenía... ni llegó a 2.500, no lo sé. Sí, Bueno, tuvo que llegar, si es que... llegó 2.520 o por ahí, luego, claro, mantenerlos ya era más difícil. Y Zenón Franco, que llegó aquí con 2.555. Y me tocó jugar con él. Él era el segundo tablero del Círculo de Labradores de Sevilla, porque el primero era Rivas, pero tenía 30 puntos más. Luego etapas, ahí, aguantando y tal. Y bueno, jugábamos bien, preparábamos, teníamos ilusión y nos mantuvimos ahí. Eso para nosotros era Pero a mí me gusta una fiesta. mucho esto que cuentas, lo de que creo que se ha perdido un poco, aunque seguro que no en los mejores jugadores, que es lo del trabajo propio, ¿no? Eso es claro. Porque claro, ahora como tienes el ordenador, la pantallita, tienes vídeos de YouTube, todo el rollo, y ya incluso... A ver, a mí todavía me pilló un poco de esa época. Claro. Todavía cuando nosotros empezamos a jugar no había ordenadores ni test base ni nada. Claro. Y es verdad que te ponías con los amigos del club y analizabas una partida o analizabas... Y era muy guapo. Y es que, no, eso, aparte de guapo, creo que Nosotros es a lo mejor quedábamos un manera de viernes, aprender. oye, el viernes, Sí, que no había sí, clases sí. el sábado y tal. Sí, Quedábamos en el de Indurra, jugábamos unas partidas rápidas y tal, y luego íbamos a un sitio, estuviéramos solos a preparar. Y estábamos así hasta las 9 de la noche. A las 9 de la noche ibas a tomar unos vinos, a hacer un homenaje a Baco, que no todo va a ser ajedrez. Y luego ibas a cenar y mantenías en el equipo una relación estupenda, porque al final del ajedrez, ¿qué te queda? Sí, Te quedan los amigos, años, joder. sí. Y bueno, pues si jugaste aquel torneo, para contar las batallitas a mi edad, pues está bien. Pero claro, hoy en día la integración en los clubes es más difícil. Muchos, de hecho, no tienen club, propiamente dicho. Sí, no tienen, a lo mejor sois muy pocos los que tenéis un club. O se reúnen una vez a la semana. Claro, y de aquella, aparte de los clubes, que había más que tenían su propio local, luego estaba el gran club, era el de Indurra, ¿no? Y luego pues nos echaban a las 6 porque llegaban las señoras a merendar, pero íbamos a otro café que estaba allí y el tío encantado porque tomábamos allí unos cafés o lo que fuera y había más unión, ¿no? O sea, había una socialización mayor entre los propios del club, incluso otros que no eran del club, porque yo recuerdo que al de Indurra iba gente de Oviedo y de Avilés a jugar. Sí, ¿no? Y aquí teníamos, en Oviedo teníamos, creo que será posterior, el Reguera. El Reguera. Porque luego además, por ejemplo, pasaba Michael Adams, que fue finalista en Campeonato del Mundo, pasaba por Oviedo y buscaba, ¿dónde se juega el ajedrez aquí? Y te pasaba Michael Adams por el Reguera
a echar rápidas, ¿no? Que jugaba un minuto contra claro, 5 y nos ganaba a todos, claro, pero normal. eso era espectacular. Espectacular. Antes que eso, bueno, yo quería, si solemos preguntar, ¿y cómo empieza Enrique Iglesias a jugar al ajedrez? Pues mira, Porque yo siempre son historias muy curiosas. Sí, yo empecé con mi padre, 6, 7 añinos debía tener, y entonces teníamos varios juegos en casa. Claro, era otra época, hace 55, bueno, tengo 63, hace más de 55 años. Entonces la televisión, que afortunadamente teníamos, se enchufaba muy poco. Entonces los padres jugábamos Y juegos de mesa. Claro, con los juegos de mesa. Uno de ellos era el ajedrez, pero nunca me llamó especialmente la atención. Entonces, bueno, yo sabía los movimientos, etcétera, pero ¿Pero tu padre era aficionado, iba a jugar? Mi padre era aficionado, sí, porque mi ¿Federado padre... incluso no? No, fue directivo de la federación cuando yo entré, bueno, para poner aquello en marcha y tal, apoyó, buscó dineros y esas cosas y tal, pero él no jugaba, miraba. Había otra cafetería en Gijón donde se jugaba el ajedrez y él tomaba el café allí y entonces le gustaba ver las partidas, pero no participaba, o sea, no jugaba. Y a mí me enseñó, y bueno, teníamos otros juegos y tal, que era como una especie de sopa de letras inmensa, que eran unos daditos, como los del parchís, Scrabble, todo con letras, exactamente. Algo así. Esa es el alma del Scrabble, y entonces había que poner allí palabras y tal, que ahora hablan de comprensión lectora. Bueno, pues eso... Bueno, acabaste de periodista, ¿eh? Bueno, fíjate. Y entonces con el diccionario al lado y había que formar palabras y tal. Y el ajedrez nunca me llamó la atención, hasta que a los 17 años, cuando entré en la facultad... ¿Tan tarde? Sí, yo empecé a los 17, por eso mi talón de Aquiles siempre fue la táctica, porque no tuve la táctica de los 10 o 12 años. La natural, sí. Y entonces en la facultad, claro, a lo mejor teníais un horario, una clase, luego teníais una hora libre o dos, ibas a tomar el café y había unos tíos ahí que jugaban al ajedrez. Oye, tú sabes, bueno, venga, jugamos 6 partidas. Y me calzaron 3 o 4 hostiazos. Y dije, pero bueno, ¿cómo es esto? Y entonces fui a ver a Núñez, José Antonio Núñez, que en paz descanse, muy amigo. Yo vivía muy cerca del bar de él, donde se jugaba al ajedrez. Y entonces empecé a jugar allí al ajedrez. Que, oye, Lurio, déjame algunos libros para estudiar algo, porque no salgo vivo de la apertura. ¿Pero te enganchaste? Claro, y me enganché. Y me enganché, ¿sabes por qué? Porque entonces me dijo, ¿cómo no juegas la Olimpiada Social del grupo? Y luego vamos a cenar por ahí y tal. Vale. Y quedé cuarto. Yo me cago en su madre. Está muy bien, yo tengo cuarto, mucho yo más. creo que está... Ya lo creo, era muy bueno, pero esto de no haber subido al podio me fastidia. Ajá. Y entonces dijo, déjame más libros. Y al año siguiente ya jugué el campeonato, no había segunda, era primera categoría, subí a preferente. Y más libros. Y yo soy muy competitivo y entonces, bueno, empecé a comprar libros, a estudiar el Informator, de no sé qué, varias revistas, y me gustaba mucho preparar. Por eso no juego, porque el ir a jugar... Eso le pasa un poco al presidente de nuestro club, Alberto Sánchez, ¿no? Que le encanta más preparar que luego competir. Yo, si no preparaba la partida, no era feliz. Esas horas de preparar la partida, voy a jugar con este, con Corrado. Que luego te juegue otra cosa, sí. Luego otra cosa, bueno, pero te quedó en el archivo ahí, el laboratorio. Y entonces yo disfrutaba mucho preparando la partida. Y muchos me preguntan, ¿por qué no juegas? Porque no puedo preparar. Yo llego a casa a las 6 o las 7 de la tarde, a lo mejor tengo 400 exámenes por corregir. ¿Qué voy a preparar? Lo que quiero es no ver un tablero, ni un guaje ya cuando llevo varios meses. Entonces, bueno, con algunos de la quinta, que ahora como hay campeonatos de mayores, bueno, pues puede ser, pero siempre son en octubre. ¿Te animarías? Sí. No, si los veteranos son en octubre. No, ahí en Altea, es febrero o marzo. Los de yo creo Asturias que, coinciden no, con el sí, de pero edades. ¿A digo todos de el de España? Claro, porque el de España además, ahí en Altea, Odenia, estos sitios que se están jugando estos últimos años, hombre, estás allí de cine, ¿no? Y voy a ver a gente de mi quinta que no veo a lo mejor a 30 años o 40, entonces bueno, eso presta. Pero son en octubre, entonces ahí ya me pilla, porque ahí ya no puedo decir al director, oye, me ha hecho a jugar un torneo de ajedrez 15 días. Dirá, vale, muy bien, no vuelvas. ¿No? Y entonces, bueno, cuando me jubile, ¿es posible? Claro, es una de las cosas que me gustaría. Bueno, volver a ver, preparar alguna partida a un nivel humilde, pero que yo sepa lo que estoy haciendo, ¿no? Porque si no, no me presta. Mover madera... No, me parece muy comprensible. Sí, entonces me presta preparar. Luego, yo me retiré muy poco, yo jugué muy poco en los años 80. El año 87 ya no jugué el Campeonato Asturias. Jugué el Campeonato España porque me llamaron del grupo, oye, que a ver si nos van a dar un leñazo y tal. Y dije, bueno, voy, pero de último. Y así jugó de cuarto. Claro, estaba acostumbrado a jugar de segundo. Yo ya no puedo. Tengo 2 Informators sin sacar de la funda que venían en un cartón. En el segundo tablero no salgo vivo.
Entonces, bueno, jugué de cuarto y me parece que lo hizo muy bien, porque hice 6,5 de 8, creo recordar, que no está mal. Está muy bien. Y luego ya no Campeonato jugué de España. más, ya no jugué más. Sí, y todos los días de aquella se jugaba con un 2-3-50 aproximadamente en el cuarto tablero, había gente importante, ¿no? Y bueno, marché muy contento, pero luego ya al año siguiente dije, no puede ser, son 2 años sin jugar, eso se nota. Sí. Se nota. Como Y cualquier luego ya no deporte, jugué, paras y... Claro, pares y ya luego volver a coger el ritmo es muy difícil. Y luego volví por el campus. Ah, con el campus la Vies, que es idea de verdad. Te iba a Antonio preguntar que Arias. estabas siempre en el grupo Covadonga, pero en realidad hay estos 2, no sé cuántos años son, 2, 3 años del Pues Viesques. esto, sí, el Viesques, yo no sé si Campeones fue... de Asturias 2 veces. Exactamente, de ajedrez clásico que se llama ahora, un par de veces yo creo, y luego ganamos también, bueno, los de rápidas y Blitz también. Claro, venía Bronstein, claro, ¿cómo no íbamos a ganar? Con el gran Bronstein ahí, del cual aprendimos. Claro, fíjate, con Bronstein yo recuerdo, digo, maestro, esta posición y tal, esto es así por esto. Llevo 15 años intentando comprender esto, pero claro, y Bronstein era, bueno, para mí... Pero os ayudó, lo digo porque sí, yo la experiencia que aquella... tuve con Bronstein, de mano, yo no era un buen alumno, pero lo veía como bastante osco, ¿no? Como pensando un poco, pues ¿para qué le doy clase a este? No... Es que, bueno, él lo comenta. El señor mayor también, hay que entenderlo. Sí, pero yo creo que logramos con él un buen team, bueno, como un feeling, ¿no? Vale, vale. Y entonces yo le llevaba a posiciones de mis partidas, ¿no? Pero ya que estoy aquí, intento... ¿Y esto por qué? Esto tal, no sé qué. Entonces él se animaba. Bueno. Y siempre llevaba alguna partida de él para que me la explicara. Y, claro, una India del Rey. Por ejemplo, sí. Esas Indias del Rey ahí, con el peón retrasado, en D6 y tal, que aquello era una maravilla. ¿Cómo este hombre puede nosotros nos puso una India del Rey de posición inicial y dice, aquí empieza una partida de ajedrez. Aquí, en esta posición. Claro, esos 15, 16 movimientos tú tienes que tenerlos memorizados, ¿no? Sí, pero que además él era India del Rey. Claro, India del Rey, pero claro, jugaba la India del Rey. Bueno, él resucitó la India del Rey. Bueno, la variante esta de comer, eso dejar un peón retrasado en una columna abierta, eso es un pecado mortal en la estrategia. Era un jugador de pero ataque. Él demostró que se puede hacer, ¿no? Fue un jugador extraordinariamente creativo, Y bueno, yo disfrutamos mucho de él allí, todo lo que pudimos, y nos enseñó mucho. Y claro, tú dices, me cachis en la mar, si hubiera nacido yo en la Unión Soviética... Bueno, cuidado. Claro, a lo mejor no hubiera llegado a nada. ¿Quién te imagina a ti en la Unión Soviética, además? Pues tú imagínate, sí. Más delgado estaría seguro. Bueno, nunca se sabe, porque cuando venía Georgiach y todos estos, todos venían con buena barriga. Pero hablo del nivel de comprensión. Porque claro, si el ajedrez no lo comprendes, tú juegas una línea y no sabes, no comprendes bien la estrategia, a lo mejor puedes ganar, pero eso es porque se da la casualidad, o el otro tampoco lo comprende. Pero quizás eso es triste, ¿no? Porque es lo que se pierde, ¿no? Cuando estudias por tu cuenta, ahí sí que no, de no tener una guía, dices, bueno, muy bien. El trabajo propio yo creo que es fundamental, claro. Pero claro, si encima tienes si a alguien tienes ahí que te guía... un gran maestro, un tío que sabe de esa línea y te dice, esto no por esto no por esto otro. ¿No? Por ejemplo, había una línea aquí que jugamos Correll y yo muchos años, de aquella estaba de moda, claro, jugaba en el Mundial Karpov y Korchnoi, y era el Mundial de la Ortodoxa, los dos Mundiales de la Ortodoxa. Y entonces, claro, nosotros ahí mirábamos. Y luego jugamos muchas veces una idea que es de Fischer. Fischer jugó una ortodoxa contra Spassky, la sexta partida. Y, en mi opinión, es donde perdió el match. Ajá. Por la psicología, más que nada, ¿no? Y entonces hace una línea fantástica y luego hace un dama a 3, que fue novedad, y deja a la dama del contrario clavada. Ese tiempo destruyó a Spassky. Que, por cierto, Spassky, cuando perdió la partida, le aplaudió. Increíble. Que era otra época. Es que Spassky sí, era otra época, fama de caballero. Pero Spassky era un caballero. Yo estuve con él, tuve la fortuna de hacerle 2 entrevistas y luego de hablar con él en Linares, porque me escapaba 4 o 5 días a ver el torneo Linares, y es un caballero. O sea, es una persona con un comportamiento alucinante, que además te veía por el hotel y te daba los buenos días y tal. ¿Qué es esto? ¿No? Y éramos 4 palmaos allí que no sabíamos, movíamos mal los caballos, y él era Spassky. Y te hola, ¿qué tal estás? Y no sé qué. Y ibas ahí a analizar y analizaba contigo. Increíble, ¿no? No se enfadaba, ¿no? No se enfadaba, al contrario. Bueno. Yo por lo que veo, me da la impresión de que a ti incluso no has jugado tanto. Y yo he estado pensando mientras hablábamos, y tampoco es verdad que yo creo que incluso cuando yo empecé, no te recuerdo en un individual, a lo mejor si jugaste alguno o algo, que veo que tienes quizás tanto amor al ajedrez
De como, Dios mío, es que si me pongo yo aquí voy a acabar rayando el tablero. Entonces lo has visto más desde el punto de vista de aficionado y Sí, eso. jugué hasta el 86, luego paré, jugué esto con el campus, pero jugaba el equipos nada más, Sí, porque sí. jugaba sin estudiar mucho, preparábamos un poco la partida y luego jugaba. Pero luego individuales creo que jugué 2006 algún año o hubo. algo así, un año por una apuesta. Ahora no haces 3 puntos y tal, digo, hombre, no. Hombre, Bueno, en la última ronda estaba en la segunda mesa. onda. O sea que bueno, el que tuvo retuvo. Bueno, pero sufrí mucho y entonces no volví a jugar. ¿Por qué? Porque claro, muchos años sin jugar falta la práctica. Y luego ya tenía una Y la edad. confianza incluso, porque a veces Claro. dices, me meto en este lío táctico, Exacto, Sí. yo en la táctica sufría. Y veía relativamente bastante, pero tardaba mucho tiempo, porque me También. faltaba ese tramo de los 12, 14, 16 años, que es donde te haces táctico o no. Luego ya comprendes la estrategia, pero la táctica ya se va haciendo tarde, ¿no? La táctica probablemente 8, 10, 12 años, ahí son aspiradoras, o lo somos, si somos. Sí, cuando te queda tenemos como esa un edad. lenguaje natural. Y te queda el lenguaje de la táctica, el cálculo. El cálculo es clave en ajedrez. Tú ves la estrategia, pero como no veas un gorrazo, hay que rendir. Y sufrí mucho porque en la tercera, cuarta hora no veía nada. O sea, no diferenciaba un alfil de un bocadillo. Aquello era una cosa. Voy a palmar una torre, Y claro, sufría, porque no daba, la cabeza no daba, ¿no? Y entonces dije, lo mejor es mirar, que se sufre mucho o menos, y escribo o comento, o luego lo miraba yo en casa, muchas partidas, porque, bueno, veías las partidas de los demás y me presta verlas, ¿no? Pero jugar a determinada edad, de tercera, cuarta hora, eso es, Se cansa, es un martillazo, ¿no? Yo La cabeza quería, ya no funciona. tenemos que ir despidiendo la entrevista. Dejamos para otro día hablar de la parte de periodismo y tal, porque yo quería decirte que para mí realmente el primer recuerdo que yo tengo de Enrique Iglesias es mi padre, que trabajaba en Ensidesa. Tengo muy buen recuerdo de él. El match de 1990, el Kasparov-Karpov, mi padre traía El Comercio, el periódico El Comercio, con la partida. Nos tirábamos todos los hermanos como hienas Mira, a por el fantástico, periódico ahí, para ¿no? ver la En partida de casa, Kasparov-Karpov analizando, comentada Claro. por Enrique Iglesias. Así Bueno, que y nos muchas tirábamos gracias. de aquella era posible, porque esto igual estaba hasta las 3 de la mañana. Hoy en día, ¿sabes? Los periódicos a las 9:15 y dices, Sí, bueno, pongo pero el punto ahora final. lo ves por internet. Claro. Bueno, pues muchas gracias por estar A aquí ti, y muy que no sea agradable. la última vez. Perfecto. Muchas gracias a los espectadores de Jaque Continuo. Decir que nos vamos de vacaciones en verano. Han sido, por ahora, en esta temporada, 40 programas y nos volveremos a ver en septiembre. Seguid disfrutando del ajedrez este verano. Tenemos 1000 torneos en Asturias y fuera de Asturias. Y nos veremos, como digo, a la vuelta de las vacaciones de verano.